están, amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Zamora. Sean bienvenidos a Miedo 867. Muchas gracias a todos por estar al pendiente y sobre todo gracias a toda la gente que nos manda mensajes. Hoy en la mañana estuve recibiendo muchos mensajes, algunos de personas muy especiales, y bueno, pues muchas gracias, en serio. Créanme que yo valoro mucho cuando alguien se toma el tiempo, en serio. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Aquí estamos a la orden, esperando sus historias. ¿Quieren contarnos la suya? Mándenme WhatsApp 867-104-5100. Hay cosas extrañas, cosas fascinantes, cosas misteriosas, cosas de miedo. Ya bien que les he dicho que no siempre el miedo es paranormal, no todo lo paranormal es de miedo. Definitivamente hay cosas que no tienen explicación. Y también, bueno, pues todos hemos vivido en su momento o por estadística alguna historia pues de nota roja. Ya saben que tenemos un canal, se llama Historias de Nota Roja. Suscríbanse ahí, hagan paro también, igual que aquí. Y bueno, pues ya saben, estamos para servirles. La siguiente historia, bueno, pues esta es bastante interesante. Se los voy a decir así, mucha raza, y un saludo a todos los que están en Estados Unidos. A veces es difícil cumplir las promesas. Créanme que todos en su momento hemos no podido cumplir una promesa que hicimos, lo cual está mal. Pero bueno, pues a veces las situaciones son así. Yo sí les voy a decir, hay mucha raza que se va a Estados Unidos o a otros países con la intención de regresar. Pero poco a poco, bueno, pues allá encuentran otra vida, conocen a alguien, hacen vida y se quedan de aquel lado. Lo cual es totalmente respetable. Sobre todo, bueno, pues hay mucha raza, yo sé que ya tiene muchos años. Yo me doy cuenta cuando alguien de Estados Unidos me habla y escucho ya su voz, que aunque tenga la voz de mexicano y hable en español, ya cuando hacen pausas es porque definitivamente ya están pensando en inglés. Y bueno, no tiene absolutamente nada de malo. Todas las personas tienen derecho a buscar una mejor vida. Pero también hay personas que, bueno, pues se van un tiempo a trabajar por algún fin. Créanme que lo sé de primera mano. En mi caso, bueno, pues yo en mi caso un familiar fue cuando, pues hace muchos años, y logró su objetivo y regresó, ¿verdad? Pero cuántos se quedan allá, y no es tanto porque olviden su promesa, sino porque obviamente, pues al ver que les puede ir un poco mejor, deciden quedarse un poco de más tiempo y ese tiempo se va postergando. Y sobre todo si conoces pareja ya y todo eso, pues bueno, pues esperemos esta historia sea de su total agrado. Un abrazo a nuestros amigos que están en Estados Unidos y en Canadá. Hola amigos del canal de Miedo 867, quiero contarles lo más extraño que ocurrió en mi familia. Es fecha que, bueno, no tenemos la menor idea. Yo soy originario de Altamira, Tamaulipas, aquí pegado a Madero y a Tampico. Bueno, pues por acá hay mucha gente que los escucha. Yo di de casualidad con una de sus historias y desde ahí pues ya me quedé muy impactado y sigo hasta el momento al pie del cañón. Esto pasó cuando yo era prácticamente adolescente. Soy hijo de una familia de 6 hermanos, papá, hijo, bueno, papá y mamá y 6 hijos. Somos 3 hombres y 3 mujeres. Y parece que mi papá lo hizo todo planeado y mi mamá, primero hermano mayor, después hija, después hijo, después hija, después hijo, después hija. Así, todos intercalados con la diferencia de un año, que todos decíamos que mi papá, bueno, pues no dejó descansar a mi mamá, pero bueno, pues así crecimos. Y ocurre que, bueno, mi papá ya no estuvo ya grande. Estoy hablando de que él, pues se casa con mi mamá cuando mi mamá, bueno, pues estaba muy joven, tendría menos de 25, mi papá ya casi 60. Y hasta eso, él siempre decía que había lamentado pues no tener hijos antes. Un hombre fuerte, de estos hombres de antes, de estos hombres trabajadores de antes. Pero sin embargo, pues él decía a veces,
Fíjense que trabajábamos en un rancho, teníamos pues unas tierras de mi papá, que mi papá rentaba, y él teníamos una camioneta. Yo me acuerdo cuando éramos muy niños, teníamos una camioneta muy vieja, pues una camioneta americana, de esas de estándar, que prácticamente yo desde que me acuerdo mi papá la tenía. Y bueno, pues estoy hablando de que mi papá prácticamente se la acaba, y eso que le daba mantenimiento y todo, de hecho le duró muchísimos años. Y bueno, pasa de que mi papá empieza a enfermar. ¿Qué es lo que pasa con mi padre? Bueno, pues que mi papá se tiene un problema de próstata, que en su momento era prácticamente ya, pues ya sabíamos que cuando eso pasaba ya no había posibilidades. Pero mi papá se pone muy triste. De hecho, cuando se entera, pues no eran tiempos, no era un hombre tampoco muy amoroso, pero era un hombre muy directo. Y sí nos decía que lamentaba que haber tenido a los hijos ya muy grande, porque bueno, pues hubiera querido jugar con nosotros, hacer cosas juntos. Y bueno, pasa que mi hermano, pues él decide moverse porque ya la camioneta se descompone. Prácticamente era lo que mantenía pues la enfermedad de mi papá. Lleva un tratamiento que en su momento era un tratamiento, déjenlo costoso, era muy tedioso todo el tiempo estar tratando a mi papá. Sí prueba medicamentos, y de hecho pues, medicamentos naturales y de todo, pero ocurre que se descompone la camioneta y mi papá no podía arreglarla. No me acuerdo qué le ocurre. El asunto es de que ya no tenía arreglo, y arreglarla pues en su momento costaba mucho dinero que no teníamos. Y es entonces que mi hermano mayor decide decirle a mis papás que bueno, pues él tenía dinero ahorrado, y decide, pues sí, decide prácticamente decirnos que se va a ir al otro lado. Se va a ir al otro lado para poder ayudar a mis papás. Segunda, porque bueno, pues seamos sinceros, no querían los suegros de él que anduviera con mi cuñada, porque bueno, pues eran muy jóvenes todavía, y ellos ya se querían casar, ya eran mayores de edad, pero pues ya saben, los papás eran personas estudiadas, y bueno, pues no querían que mi cuñada se casara tan joven. Así que prácticamente, pues como se dice, se la lleva, ¿verdad? Y se van a vivir a Estados Unidos. Bueno, pues el asunto era de que se querían ir, mi hermano quería, y sobre todo ir a conseguir otro vehículo. Ya el de mi papá fue una camioneta que ahí se quedó años en el patio de la casa, y bueno, pues nunca se pudo arreglar, ya no encontraban las piezas. No me acuerdo qué año era la camioneta, principios de los 60, finales de los 50. Y es entonces de que, bueno, pues ahí se fue quedando hasta que ya se terminó llevando al kilo, ¿verdad? Al fierro viejo. Pero me acuerdo que mi hermano, pues se supone, se va a ir nada más a conseguir camioneta. Y bueno, resulta que mi papá empieza a mejorar un poco. Y bueno, pues después poco a poco mi hermano, pues él decía que había comprado un vehículo, una camioneta, pero mi papá, no, es que esas camionetas pues son malas. Y sí, la verdad es que sí, mi hermano decía, oh, es que está bien bonita, pero bueno, de camioneta cada rato se descompone. Y bueno, pues total de que dice que se va a quedar otra temporada. En esa temporada nacen mis sobrinos, mi papá empieza a mejorar con un tratamiento no me acuerdo qué le daban, de abeja. Y bueno, prácticamente mi papá empieza a recuperar la salud, a sentirse bien, a seguir trabajando, y así poco a poco. Bueno, pues el asunto era el siguiente. Resulta que mi papá de repente empieza a recaer junto con mi abuela, pero pues mi abuela en ese entonces ya era prácticamente una pasita, y mi abuela fallece, y bueno, pues como que a mi papá le afecta y empieza a ponerse, pues no sé si en depresión o no, porque mi papá como que se quejaba mucho
se lamentaba, más bien dicho, de que nosotros estábamos creciendo y que él ya era un anciano. O sea, pues él dice, apenas están en la flor de la edad y yo enfermo y me curé y otra vez enfermo. Y sí, siempre nos decía, tengan hijos joven, no anden ahí jugándole al aventurero, porque lo van a lamentar cuando los tengan y no poder ayudarlos como ustedes quieran. Pero bueno, el asunto es de que llega el momento en que mi papá se pone pues triste, se pone muy pensativo, muy aislado de todo. Y resulta que bueno, pues en una ocasión mi padre le da su primer infarto. De hecho, fíjense lo que son las cosas. Mi papá en su momento le dan varios infartos y de hecho no fallece de eso. Pero bueno, el asunto es de que en uno de ellos, pues le decimos, porque mi papá, si es que nos arruinamos, sin la camioneta nos quedamos sin nada, es muy difícil así. En su momento tenía pues un carretón con 2 caballos, pero dice, no, es que sí se necesita una camioneta. Pues todo lo que es de campo necesita moverse. No vas a estar pues ahí esforzando un animal cuando a final de cuentas no puede solucionar nada. Y bueno, pues le decimos a mi hermano, pasa de que esto ocurre en cerca de primavera, más o menos cerca de Semana Santa. Y todos nos acordamos de que, bueno, pues mi hermano ya iba a cumplir un año más de haberse ido, de según esto irse una temporada hace varios años, ¿verdad? Pero bueno, resulta que estábamos, pues de repente tratábamos de sacar a mi papá a que no estuviera en el cuarto, pues nada más ahí, sin qué hacer, lamentándose. Pues lo llevábamos a la galería, teníamos una galería grande, y ahí pues platicábamos, ahí estábamos, pues incluso, pues ahí convivía parte de la familia, y todavía recordamos que esto pasa una tarde de viernes, donde vemos que viene una camioneta a la distancia. Y bueno, pues nos damos cuenta que era una camioneta obviamente más nueva que la que teníamos antes. Pero sí llega la camioneta, una camioneta más nueva, pues bonita, incluso estoy hablando de hace muchos años, de ir por los años 70, ¿verdad? De que llega hasta con aire acondicionado. O sea, se veía cerrada y cuando llegamos vemos que baja mi hermano. Baja mi hermano, saluda a toda la familia. Obviamente mi papá se pone muy contento, a llorar, todo el mundo ahí, ay, ¿dónde estuviste, canijo? ¿Quién sabe qué? Y él es cariñoso con todos, pero como si no existiéramos, se va con mi papá, está platicando con él, lo lleva a darse una vuelta. Y simplemente pasa lo siguiente, se queda con nosotros. Pues esto pasa en la tarde, se queda con nosotros y en la noche, bueno, pues le hacemos un espacio y la que era la recámara de mis papás, porque bueno, mi papá ya se había prácticamente quedado solo, y bueno, pues dormía en la sala donde él se acomodaba más, y resulta que en la mañana, bueno, pues no encontrábamos a mi hermano por ninguna parte. No encontrábamos a mi hermano. En ese entonces no era de que llamabas por teléfono, no había ni teléfonos celulares, no había nada. Y bueno, pues simplemente, ni siquiera mi hermano creo que tenía teléfono en los Estados Unidos. Simplemente no hallamos a mi hermano por ninguna parte, no lo hallamos, no lo hallamos, no lo hallamos. Y es entonces que, bueno, pues de rato llega uno de nuestros hermanos, que él sí se había ido a vivir más a la ciudad. Pues llega en su momento, llega con su suegro y con su esposa. Mi hermano menor fue el más canejo, él se juntó desde muy joven y llega llorando, diciendo que quería hablar con mis papás, pero ¿por qué pasa? No, pues es que acaban de llamar diciendo que pues mi hermano tuvo un accidente laboral en su trabajo. Él estuvo trabajando en construcción, en estructuras de edificios y cosas así. Tuvo un accidente
Y bueno, pues se supone que cae pues de varios pisos de altura y bueno, pues no sobrevive. Lo peor es que cuando se supone que ya lo estaban velando, pues resulta que nadie encontraba su camioneta. Y bueno, pues él quería avisar que tanto mi hermano había fallecido hacía 3 o 4 días, pues también avisa que de pasada le acababan de robar la camioneta. Y créanme que pues en ese momento todos, oye, pues eso es imposible. Mi hermano vino, aquí está la camioneta que le trajo a mi papá. De hecho, pues en ese entonces sí les voy a decir, no era como ahorita de que todos que hay que darla de baja, ni nada, la gente pasaba los carros, los llevaban hasta los ranchos y cosas así. Pero sí, nos damos cuenta que mi hermano no aparece por ninguna parte y esta camioneta ahí estaba. Puede oírse loco, pero jamás supimos qué pasó, cómo fue que llegó la camioneta y obviamente pues no pudimos ir, mis papás no pudieron ir a Estados Unidos al sepelio de mi hermano. Nosotros pues es que no, pues puedo jurar que lo vimos, pero simplemente desapareció. Tal parecía que su única voluntad era venir a dejarle la promesa a mi padre. Y bueno, pues esa es la historia. Es uno de los misterios más grandes que ha ocurrido en la familia, porque bueno, pues allá sí supimos que lo enterraron, de hecho, bueno, pues hasta le tomaron fotografías, ya difunto, y lo extraño fue que justamente desaparece la camioneta de mi hermano. En ese entonces no había que reportes ni que cosas así, nada más simplemente un reporte, pues sí, de la policía, de una denuncia, donde pues la camioneta nadie sabía quién la había tomado. Y bueno, pues simplemente sabemos que quizá era la última voluntad de mi hermano, cumplirle a mi papá ese deseo de tener una camionetita. Mi papá se curó, bueno, ya digamos que se curó el 90% y siguió trabajando todavía bien unos años más, hasta que bueno, pues ya después mi padre pues le da una pulmonía y bueno, pues ahí queda, ¿verdad? Y no le falló de nuevo el corazón. Espero cuenten esta historia y sobre todo, pues siempre recordamos esa promesa de nuestro hermano. Ya en su momento ustedes han contado historias así. Fue en una de un sujeto que regresa y al parecer pues él se cuelga de un árbol. Créanme que no sabemos por qué muchas personas cuando se van del país tienen el anhelo de regresar. Espero cuenten esta historia. Y bueno amigos, ¿qué les pareció? Y sí, como les digo, mucha raza se va. Ha habido raza que me ha hablado allá diciendo que se piensa que allá. Hay otros que me han hablado, que me han dicho que están sufriendo allá y que ya se quieren regresar. Y bueno, raza, cada cabeza es un pensamiento, cada corazón es una idea romántica, porque todo lo que nos dice el corazón es algo que a veces no lo pensamos mucho. Y sin embargo, sí les voy a decir, raza, si algo tenemos los mexicanos, que eso le va a caer bien mal a muchos, pero eso lo tenemos de parte de los españoles, es que a donde vamos echamos raíces. Y bueno, pues todos sabemos que hay una gran comunidad de latinos, no solo mexicanos, de latinos en Estados Unidos. Y bueno, si van a cumplir un sueño o un encargo o por una temporada, no lo olviden, aquí mucha gente los espera. Pero sin embargo, si encuentran oportunidades allá, que bueno, pues que ustedes piensan que se conocieron una persona allá, cambiaron de vida totalmente, pues es totalmente válido. Todas las personas debemos de buscar nuestra felicidad. Pero tampoco se nos olvide las promesas que hacemos a los que nos esperan. Cuídense mucho, raza, dejen su like. Quien quiera ingresar a un grupo privado de historias exclusivas que no se pueden subir en YouTube, mándenme WhatsApp 867-104-5100. Es el mismo costo que se tenía antes. Y bueno, hermanos, esperemos les haya gustado esta historia. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.